Ya empezó la grabación. Ya. Gracias. Ya. Entonces, para esta semana, chicos, vamos a tener bien hablar sobre lo que son elementos muy importantes que vendrían a ser tanto el hidrógeno como el carbono. Y ya. Para esto es importante recalcar el porcentaje que tienen estos elementos si hablamos en nuestro cuerpo humano. Bien, entonces en nosotros vamos a tener elementos muy importantes, tales como el hidrógeno, en la mayoría tenemos el oxígeno, también tenemos carbono, nitrógeno y pues entre otros, ¿no? Como puede ser sodio, potasio, cloro y así. Mm, ya. Ahora, vamos a empezar a hablar sobre un elemento importante que vendría a ser el hidrógeno. Bien, este a nivel del universo va a tener también que ser bien distribuido, en el cual es el de mayor porcentaje, en un 90%. Se habla de que a nivel solar también está compuesto de 99% de hidrógeno y también pues está en condiciones en superficies tanto como en el agua para poder condicionarnos la vida. Un momentito, por favor. Ya. A ver. Ya, entonces, como les estaba mencionando, a nivel del universo, entonces lo podemos tener como un elemento muy abundante a nivel terrestre, además también pues va a estar presente en el agua y nos va a facilitar las condiciones de vida. Ahora, es importante también recordar que el hidrógeno va a estar en tres estados distintos. Quiere decir que vamos a tener a un hidrógeno. Recuerdan que hablábamos cuando era positivo pero perdía, era un cation, o cuando ganaba pero estaba en negativo, era un anión. E incluso veíamos cómo en la molécula del agua cumplía un papel de enlace covalente. Entonces vamos a tener que el hidrógeno va a tener esa potestad de ser tanto cation, de actuar tanto como un anión, e incluso formar moléculas covalentes, como la molécula de agua, que recuerdan que estaba compuesta por los famosos, un tipo de fuerza que vendrían a ser el puente de hidrógeno, ¿verdad? Que era un tipo de dipolo-dipolo. Y entonces, como el hidrógeno tiene estas propiedades muy importantes. Ahora, características del hidrógeno. Nosotros sabemos que en la tabla periódica el hidrógeno va a estar ubicado en la parte izquierda superior en el número 1. Vemos que si es 1 es porque tiene como número atómico 1, o sea que está conformado por un electrón. Y pues aquí están sus propiedades químicas no importantes. El número atómico que es 1, su símbolo que va a estar y ser el hidrógeno. Tenemos la masa atómica, que recuerdan que les mencioné que muchas veces se va a hacer en decimales porque como tenían los famosos isótopos, ¿recuerdan que era un isótopo? ¿Alguien me recuerda que era un isótopo? ¿O pregunto al azar? A ver. Elmer Rojas, ¿recuerdas que era un isótopo? Mismo número de protones. Ya el mismo número de protones, el mismo número atómico, pero variaba en el número de masa y en el número de neutrones, ¿cierto? Entonces la masa atómica es el promedio de esos números de masa, ¿bien? Entonces tenemos también dónde se ubica, sabemos que está en el 1A, o sea, el de los alcalinos. Ya, y esas son las características y propiedades. Ahora, bueno, voy a poner una tablita, pero eso ya lo vimos, sobre los porcentajes, y vemos que el hidrógeno
es el primero, ¿no? Es el primer elemento que compone nuestro organismo en su mayoría, con un 62,8%. Y entonces, digamos que no, y muchas veces a veces escuchamos y decimos, bueno, al agua, claro, nosotros también estamos 70%, y realizan nuestras células para energía, para poder mover nutrientes. Vamos a recordar, bien, como dijo su compañero, el momento son los que tienen el mismo número de protones, el mismo número atómico, pero va a variar en el número de neutrones y de masa. Entonces, un claro ejemplo, vamos a tener aquí al hidrógeno. El hidrógeno tiene por número de protones 1, y entonces tenemos a sus tres isótopos más conocidos, ¿no? El protio, el deuterio y el tritio. Bien, ahora, ¿en qué va a variar en el número de neutrones? Hablemos de protio, va a tener un protón y va a tener un electrón. El protón siempre va a tener un protón y va a variar en neutrones, pero aquí sí hay un neutrón, aquí hay un electrón. En el tritio va a haber va a haber un protón, pero va a haber dos neutrones y un electrón. Entonces vemos cómo los neutrones son los que van a variar. En cambio, tanto el protón como el electrón va a ser igual a 1. Entonces, ahora también, bueno, lo del carbono, pero ahorita estamos enfocándonos en el hidrógeno. Ahora, también tenemos lo que son los isóbaros. ¿Bien? Los isóbaros van a ser aquellos, se les va a nombrar aquellos átomos que van a tener el mismo número de masa. ¿Y recuerdan que era el número de masa? Suma de protones y neutrones. Sí, gracias. Era la suma de los protones y de los neutrones. Si me lograron escuchar un ratito, se corta mi internet. Disculpa una pregunta. No sé si soy la única, pero estoy viendo en tu pantalla isótopos y creo que dijiste isóbaros. Creo que no sé si es mi Se ha internet, colgado, ¿no? voy a volver a compartir. Gracias. Me parece que sí, se me fue el internet. Voy a volver a compartir. A ver. Ahora. Creo que ahora sí ya se ve, ¿verdad? Sí. Ya, genial, lo siento. Ya, entonces sí queda claro lo del isótopo, ¿verdad? Bendito. ¿Puede volver a explicar, por favor, lo de platino, deuterio y tritio, por favor? Entonces, ya. Entonces, como les estaba mencionando, el isótopo, ya, en este caso, cuando hablamos de hidrógeno, vamos a tener que el hidrógeno va a tener tres isótopos. Tenemos al protio, al deuterio y al tritio.
Ya, entonces, si sabemos que un isótopo, recordamos, va a ser igual al número de protones, y recuerdan que cuando era un elemento neutro era igual al número de electrones, y este es igual al número atómico, entonces voy a tener que si mi número atómico del hidrógeno es 1, voy a encontrar un electrón y voy a encontrar un protón. Entonces, se dan cuenta, miren, aquí el proteo cumple, ¿no? Tiene un protón y tiene un electrón, y tiene ningún neutrón. ¿Por qué? Porque difieren el número de neutrones, ¿cierto? Entonces, miren, en el deuterio tiene un protón, un electrón, pero ya hay un neutrón. Pero como el neutrón no tiene carga, entonces no va como que a cambiar en nada, ¿no? Entonces, aquí en el tritio 3, en el núcleo van a haber 3, pero ¿qué van a haber 3? Va a haber un protón, pero va a haber 2 neutrones, pero va a seguir viendo un electrón. Ya, entonces, protio, deuterio y tritio. Protio 1, deuterio 2. Van a haber 2 en el núcleo, pero no quiere decir que sea 2 de número atómico, ¿eh? ¿Por qué 2 en el núcleo? Porque va a haber uno de un protón y uno de un neutrón. Y el tritio, que tiene 3, pero va a seguir teniendo un protón y va a tener 2 neutrones. Ya, ahora sí, ¿más claro? Sí, todo claro. Ya, ya, genial. Y bueno, después el carbono, pero ahorita nos enfocamos más en el hidrógeno. Pero el carbono también es un ejemplo de isótopo. Ahora, ¿cuándo hablamos de isóbaros? ¿Alguien tiene una idea de cuándo decimos que es un isóbaro? Mismo número de masa, de repente por la Ujú. A. Ajá, muy bien, así por ese es un isóbaro. Entonces va a distinguirse en qué, en el número atómico, ¿verdad? Va a tener el mismo número de masa. ¿Y cómo tiene el número de masa? Ejemplo, por ejemplo, cuando interrelacionamos el calcio con el argón. Ahora, ¿cómo yo sé que es un isótopo? Es porque el isótopo es del mismo elemento. Acabamos de ver que son del hidrógeno y también del carbono. Acá un isóbaro son de 2 elementos distintos, porque tenemos el calcio y el argón. Y vemos que ambos tienen de 40 de número de masa. Y un isótono, ¿qué sería un isótono? Misma cantidad de neutrones. De neutrones por la N, ajá, isótono, neutrón, así. Entonces, ¿cómo hallo eso? Se acuerdan que era la resta, ¿verdad? Del número de masa menos el número atómico, y también son de elementos diferentes. Entonces, esa es otra característica. ¿Y qué voy a hacer? Yo voy a restar 24 menos 12 me da 12. 23 menos 11 me da 12. Ah, tiene mismo número de neutrones, y ese vendría a ser un isótono. Y entonces, por si acaso ahí, para que queden los tres conceptos, tanto de isótopo, isóbaro e isótono. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Una pregunta. Entonces, solo los isótopos serían los que tienen el mismo elemento químico y los isóbaros y isótonos son distintos elementos químicos, ¿no? Sí, esa es otra característica para poder reconocerlos. Sí. Ok, gracias. Ahora, continuamos. Ahora, ya vimos rapidito, ¿no? Que el hidrógeno tiene 3 isótopos, ¿verdad? Ese, el primero, ¿cómo se llama? Sabemos que tiene 3, tritio, protio y deuterio. ¿Ese cuál sería? A ver, pregunto. ¿Pregunto o participan? A ver, Deuterio. ahí está. Gracias, Alejandra. Ajá, deuterio, ¿verdad? Tiene 2 en el núcleo de 2, deuterio. Bien, el que viene ahí es el El protio. protio, y el último sería el tritio. Ujú. Muy bien, chicos. Entonces, el protio tiene también algunas características, y como les mencioné, el deuterio, que también se le conoce como hidrógeno pesado, y al tritio, que es más radioactivo. Ya, pero eso es. Ahora, importante, como mencionamos, una de las cualidades importantes del hidrógeno, ¿no? Que actuaba como cation, actuaba como anión y formaba enlaces compuestos covalentes. Entonces, sí, es cierto. Tenemos justo aquí. Ahora, ¿cuáles son esos ejemplos? ¿Cuándo digo que mi hidrógeno va a funcionar como formador de enlaces covalentes? Es a nivel de moléculas. Entonces, como la molécula de agua. ¿Y alguien sabe qué molécula es esta?
Glucosa. Glucosa. Esta es una macromolécula indispensable para la glucosa. Entonces vemos que en los carbohidratos el hidrógeno está presente, el oxígeno y el carbono, esos tres elementos importantes. Ahora, compuestos hidruros también forma. Tenemos metales como el sodio y el calcio y el hidrógeno funcionando también, en este caso como un catión, para formar los famosos hidruros. Pero también tenemos a los haluros, que tenemos al hidrógeno como catión y al cloro como un anión, y también formaría este tipo de compuestos. Ahora, para que me entiendan mejor, estos tipos de compuestos se llaman lo que son los ácidos hidrácidos. Ya que es un ácido hidrácido, va a ser la combinación de un hidrógeno en estado positivo, quiere decir en catión, más un metal que de preferencia va a ser entre las 7 y las 6, o sea, entre un anfígeno o un halógeno, ¿ya? De la columna A. Eso vendría a ser un hidrácido. Entonces, pregunta, ¿no? Cuando me dicen si está en un medio normal, lo consideraron en una tabla del ciclo pasado, yo voy a tener que nombrar como sulfuro de hidrógeno, seleniuro de hidrógeno, teluro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, así nada más, cloruro de hidrógeno. Ya, ahora, lo importante aquí es cuando está disuelto en agua, porque cuando está disuelto agua ya no va a ser fluoruro de hidrógeno. Ahí va a tomar el nombre de ácido sulfídrico. Ya no hidrógeno, sino ácido. Se reemplaza ácido selenitílico, ácido telúrico. Y aquí está el famoso ácido clorhídrico, ¿verdad? Que nosotros tenemos que se forma a nivel del estómago, a nivel de las famosas células parietales, ¿verdad? Este es muy importante para ayudar a lo que vendría a ser la degradación de proteínas. Entonces, ¿cuándo se vuelve ácido clorhídrico? Cuando está disuelto en agua. De lo contrario, en un estado normal, en un estado de disociación, solo vendría a tomar este otro nombre. Entonces, ejemplo, tenemos justo aquí al ácido clorhídrico. Tenemos al anión de cloro, -1, más el catión de hidrógeno, que es +1, van a formar el ácido clorhídrico si está disociado en agua y cloro de hidrógeno si no. Ahora igual con el azufre, tenemos que el azufre tiene 2, 4 y 6 de valencia, pero en este caso trabajamos con 2, este con +1, pero por balanceo de ecuaciones van a haber 2. Y esto vendría a ser el ácido sulfídrico, siempre y cuando esté disociado en agua. Ya, entonces, eso es, si preguntaran o si dijeran el ácido clorhídrico, vendría a ser un ácido hidrácido y se le llama así porque está disociado en agua. Más adelante también les voy a enseñar, hablar un poco sobre lo que es la formación del ácido clorhídrico a nivel de las células parietales. ¿Ya? Ya, justo voy a tocar. Entonces, para que quede claro, en este caso un hidrácido va a estar formado por el hidrógeno a nivel de catión, ¿verdad? Porque es positivo, pero está perdiendo. Ahora, en cuanto a la formación del ácido clorhídrico, vemos que tenemos aquí el estómago, ¿verdad? Este estómago va a tener lo que vendría a ser las famosas células parietales. Nosotros nos han dicho que el ácido clorhídrico se forma aquí en la célula parietal. Sí, es cierto, pero esta célula parietal va a tener estructuras en las cuales tenemos el canalículo, donde se va a formar aquí el ácido clorhídrico. Tenemos una membrana apical, una membrana vasolateral, tenemos a mi vaso sanguíneo y a mi líquido intersticial. Ya, esa es como que una proyección o un poquito más de un zoom más a nuestro tejido estomacal. Y entonces a ver, espérense. Para iniciar voy a tener que tengo la luz canalicular donde les dije que se va a formar el ácido clorhídrico. Tenemos a mi célula parietal, tenemos a mi líquido intersticial. Si hablo de ácido clorhídrico, quiere decir que voy a tener que necesitar de iones, de protones, ¿no? De hidrógeno. Entonces, yo lo que tengo a nivel de la célula parietal van a ser mis moléculas de agua. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Van a tener que disociarse, ¿cierto? Vemos aquí también que tenemos canales. Ahora vamos a ver cuáles son su importancia. Tenemos canales, tenemos la bomba de protones, tenemos antiporters, tenemos otro tipo de receptores, pueden ser de acetilcolina, de gastrina,
entre otros, tenemos el líquido intersticial y el vaso sanguíneo. Ahora, continuando. A nivel de lo que sigue aquí para la formación, vamos a tener que mi molécula de agua entonces la disocio. ¿En qué la disocio? Pues en un protón y en un grupo OH, un grupo oxidrilo. Bien, puede ser de esa manera la disociación o también puede ser a nivel de una enzima llamada anidrasa carbónica. Entonces, esta anidrasa carbónica lo que va a hacer es que el OH con el grupo hidroxilo más el dióxido de carbono va a formar lo que vendría a ser el bicarbonato. Ahora, este es importante, ¿por qué? Porque lo voy a necesitar luego para traer el cloro, ¿ya? Luego de esto, entonces, tengo aquí, por ejemplo, mi dióxido de carbono, el cual se va a unir formando lo que vendría a ser mi ácido carboxílico y este de la misma manera me va a permitir dar protones. ¿Por qué? Porque al disociarse lo que va a salir va a ser un hidrógeno o un protón y también mi bicarbonato. ¿Ya? Entonces, nuestra célula parietal trabaja así, disocia agua, que la puede disociar en protones y grupos hidroxilo, este grupo hidroxilo más mi dióxido de carbono, y luego me forma el bicarbonato. Este bicarbonato es importante para luego intercambiarlo con un cloro para formar el ácido clorhídrico y también recordar que el ácido carbónico no, como tal, no funciona. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Disociar. Y este se disocia en iones protones y en el bicarbonato. Ya, por a ver, continuando. Ahora, entonces, quedamos en que necesito el hidrógeno. Ahora, mi hidrógeno, como se forma en el luz canalicular, ¿qué va a pasar? Este se va a tener que cambiar. ¿Cómo yo cambio de un espacio al otro? ¿Qué es lo que yo? Va a haber un intercambio de iones. Entonces, si necesito que el hidrógeno salga, voy a necesitar que algo entre, ¿verdad? Entonces, aquí es donde participa la famosa bomba de protones. La bomba de protones es la que me va a permitir que mi protón de la célula parietal salga al canalículo, pero a través de eso que va a ingresar mi potasio. Bien, y sale mi potasio. Ya tenemos aquí el hidrógeno y luego, bueno, ya el potasio como su medio va a tener que salir, pero ya sale por el canal que se llama canal de potasio. Esto es cuando parecen un igual, son de un cierto ion. En este caso solo es el canal de potasio que le permite retornar, más no volver. ¿Ya? Hasta ahí. Continuando ya y para finalizar con esto, esta secuencia, voy a tener aquí que entonces volver aquí a lo que es mi vaso sanguíneo. Mi vaso sanguíneo es donde va a estar el cloro. Entonces, para que mi cloro vaya a mi célula parietal y de mi célula parietal pase a mi canalículo, voy a tener que utilizar el antipórter, que es un intercambiador también. Yo voy a necesitar cloro, entonces el que va a pasar va a necesitar el bicarbonato. El bicarbonato para mm, tener en equilibrio lo que vendría a ser el pH sanguíneo. Bien, entonces vemos como mi cloro se intercambia. Este cloro también tiene su propio canal de cloro, es por eso que es más fácil que pase de la célula parietal al canalículo. Entonces ya pasado el cloro, más mi hidrógeno que ya pasó por la bomba de protones, va a formar el hidruro de cloro. Pero como por ósmosis, que es un proceso pasivo que va de membrana a membrana, va a difundir el agua, entonces si mi hidruro de cloro está disuelto en agua, vendría a ser el ácido clorhídrico, ¿verdad? Lo que acabamos de ver hace ratito. Entonces es ahí donde se forma el ácido clorhídrico. ¿Ya? Más o menos esto es lo que quería explicarles acerca de la formación del ácido clorhídrico. Obvio que esto no, es posible que no les tomen la verdad. Quizá la importancia de la bomba de protones, sí, porque esto más lo van a tocar, ¿no? En temas como biología o bioquímica. Pero es importante que ya desde ahora tengan una idea de cómo es esta formación del ácido clorhídrico y vean cuál es la importancia de la disociación de mi ion hidrógeno, de mi protón. Cómo este se disocia, va a necesitar de un transportador. De este transportador va a tener que esperar que mi otro anión de cloro que está a nivel sanguíneo vaya con un antiporte intercambiador de lo que
vendría a ser mi bicarbonato, para que luego también pase a través del canal de cloro y pues pueda formar el ácido clorhídrico, claro, disuelto en agua. De- Y bueno, es importante, ¿no? ¿Para qué me sirve el ácido clorhídrico? Porque una de sus funciones es, como les mencioné, el análisis y la degradación de las proteínas. También es muy buen medio de esterilizador de las bacterias. Y obviamente que el estómago no se va a dañar porque tiene un revestimiento pues especial aquí a nivel de nuestro estómago. Bien. Ujú. Ahora, a nivel de moléculas de hidrógeno, vamos a tener que también importante lo que va a permitir obtener que es el famoso amoníaco. Una cosa es amoníaco, que vendría a ser, ¿verdad?, el NH3, y una cosa es el amonio. Ya no lo confundan porque a veces también me han preguntado. El amonio es NH4, ¿ya? Amoníaco, amonio. Ahora, ¿para qué es importante también saber la importancia de formar el amoníaco? Es porque de este amoníaco van a derivar lo que son grupos como el amina, ¿ya? Las aminas, que vendrían a ser un NH2, ¿ya? Entonces, estas aminas, ¿por qué son importantes? Porque las aminas van a ser parte estructural de mi famoso aminoácido. Y mi famoso aminoácido va a ser parte básica de lo que vendrían a ser las proteínas. Y las proteínas pues son muy importantes a nivel del organismo para la formación celular y entre otras. Entonces, aquí su importancia en por qué conocer la formación o la participación del hidrógeno en la formación del amoníaco. Y ahora también es importante recordar que gracias al hidrógeno vamos a formar lo que son los hidrocarburos, que más que nada estos hidrocarburos vamos a hablar en lo que vendría a ser química orgánica, la química del carbono, ¿verdad? Que lo vamos a hablar ratito. Entonces también es importante recordar que tanto el carbón y el hidrógeno forman lo que vendrían a ser hidrocarburos. Ya depende si son de tipo alcano, de tipo alqueno o de tipo alquino, ¿verdad? Ya, hasta ahí. Mm. Entonces, aquí vemos cómo este protón va a ser un elemento indispensable para la formación de moléculas. Vemos cómo a nivel de catión es indispensable, vemos cómo a nivel de moléculas es indispensable, vemos a nivel de moléculas también indispensable, amoníaco, amonio, y también el famoso grupo oxidrilo, el OH, hidroxilo. A veces también lo han preguntado, ¿no? OH, o también las llamamos como las bases, ¿ya? Cuando tengan, por ejemplo, les dan el hidróxido de sodio. Entonces, grupo funcional OH, hidroxilo, oxidrilo también le dicen el de aquí. Y esto vendría a ser un compuesto llamado base, una base, ya, por si preguntar. Y también ahí está el hidrógeno, ¿no? Para la formación. Y claro que sí, los puentes de hidrógeno con importancia biológica. Recuerden que les hablé un poquito que estaban en las proteínas, cuando entrelazábamos estos puentes de hidrógenos, también en el agua, y también pues las proteínas para la formación de los ácidos nucleicos, ¿no? Tanto de... Ya. Ahora sí, aquí viene la importancia de lo que es conocer qué es una gradiente de protones. Una gradiente de protones se le vendría a llamar a la diferencia de la concentración de protones a través de una membrana. Ya, esta diferencia, tenemos mi membrana, ¿verdad? Aquí hay una cierta cantidad de protones y aquí hay otra cantidad de protones, que vendríamos a llamar protones a mi hidrógeno catiónico, ¿verdad? Entonces, esta diferencia va a generar que hay una fuerza y esa fuerza lo que va a formar es la energía que se va a utilizar a nivel, en este caso, celular. Entonces, este gradiente va a formar lo que vendrían a ser muchas veces la ATP. Y nosotros hay que recordar que la ATP es muy importante para funciones celulares.
es la energía, es lo que necesita mi célula para hacer distintas funciones, que las vamos a ver al ratito. Entonces es por eso que esta gradiente de protones y que está dominado por mi hidrógeno va a permitir todos estos, bueno, la mayoría de funciones a nivel de nuestro organismo. ¿Ya? Entonces, en este transporte de hidrógenos en las membranas celulares vamos a tener quiénes. ¿Cómo es que este, esta gradiente de protones se va a expresar? Es puesto que van a haber canales iónicos de protones, van a haber bombas de protones, como vimos a nivel del estómago en las células parietales, van a haber otras que no utilizan ATP, y luego también vamos a tener complejos como en la fosforilación oxidativa a nivel, por ejemplo, de células como la mitocondria, que van a desencadenar este tipo de reacciones, que también les voy a explicar un poquito más adelante. Ya. Entonces, ¿cuáles son las funciones? ¿Por qué es importante esta gradiente de protones? Porque me va a permitir transportar nutrientes. Quiere decir que va a permitir de una membrana a otra, como vimos hace un momento, puedes intercambiar, ¿verdad? De mayor a menor. Va a permitirme también regular el pH. Este me va a permitir mantener un pH entre los rangos que mis condiciones de vida me permiten mantener. Hay que recordar, bueno, desde ahora les doy un datito que el pH a nivel de arterial, a nivel de nosotros va a variar entre 7,35 y 7,45, teniendo un punto de corte en 7,40. ¿Ya? Entonces, si ustedes ya saben cuál es el rango del pH. 7,35, 7,45, obviamente pH arterial, ¿ya? Y 7,40 punto intermedio. Entonces, también me va a permitir esta regulación. Y también, pues, tenemos lo que son la señalización celular. Y uno, y no menos importante, que es lo que les estaba mencionando desde ya, que vendría a ser la producción del ATP. El ATP que va a ser, pues, lo que nos va a permitir a nivel celular y desarrollar muchas actividades celulares. Y cómo es una de estas maneras de tener el ATP, es la fosforilación oxidativa que les estaba comentando, que se puede dar tanto por la glucólisis como por una respiración celular a nivel de las mitocondrias, que las mitocondrias son organelas importantes a nivel celular, que eso también en biología lo van a tocar un poquito. Parece que también van a hablar sobre esto. Y ya en bioquímica vamos a hablar cómo la glucosa, creo que aquí tengo la imagen. Aquí está. Sí, cuando yo hablo por glucólisis, hay que recordar que lisis es degradación. Bien, o sea, si en biología, el otro ciclo, o aquí nada más en este ciclo les pregunta qué es la glucólisis. Lisis, siempre recuerden, degradación. ¿Ya? Entonces, si lisis es degradación y me hablan de glucosa vendría a ser una degradación de la glucosa, ¿cierto? Si les dijeran, por ejemplo, gluconeogénesis, entonces tengo acá gluconeogénesis. Si les dijeran gluconeogénesis, yo sé que génesis es como un origen, neo es nuevo y gluco es glucosa. Entonces va a haber origen de nuevo. ¿Cómo voy a originar glucosa? Puede ser por aminoácido, puede ser por el piruvato, puede ser por, entre otras así, moléculas. ¿Ya? Entonces, no se olviden, génesis, origen, neo nuevo y lisis degradación. Porque hay algunos términos que sí se están tocando, por ejemplo, cuando hablamos de carbohidratos, como glucogenolisis y así. Pero ya, con el ejemplo. Entonces, mi glucosa, por la glucólisis, me va a dar el piruvato. Y el piruvato lo voy a convertir en acetilcoenzima, la cual me va a llevar a todo lo que es el famoso ciclo de Krebs. Si han escuchado quizá, ¿no? Entonces, eso es un dato, no es que se lo tienen que aprender ya el ciclo y todo eso, ¿no? Para explicarles cómo es que la gradiente de protones me va a permitir generar el ATP, me va a permitir generar para mi célula. A eso voy. No quiero que ustedes me digan, me voy a tener que ya aprender el ciclo de Krebs. No, pero es importante y si tienen curiosidad, genial, vayan ahí leyendo y estudiando. Pero no les van a preguntar. Entonces, después de pasar este gran ciclo de Krebs, lo que va a salir de ahí, bueno, el NAD y el FAD, lo que voy a necesitar para desencadenar la reacción de fosforilación oxidativa. Y a esta fosforilación oxidativa
va a llevarse en la mitocondria, como estaba mencionando. Entonces vamos a tener aquí capas en la mitocondria. Más que nada quiero que se den cuenta. La fosforilación oxidativa tiene dos momentos. Ya ahí las puse, una cadena transportadora de electrones y una quimiosmosis. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, voy a darle un zoom para que más o menos me entiendan. Pues, mira. Si se dan cuenta, miren cómo tiene cuatro complejos. ¿Se acuerdan que hace ratito les mencioné que también esta gradiente de protones está tanto 1, 2, 3, 4? Ya, esos complejos vemos cómo entra el NAD y salen protones. Vemos protones, ¿verdad? Ahí. Ya, entonces ahí están formando gradiente de protones. Vemos como el complejo 3 también saca al espacio intermembrana los protones. Bien, entonces la cadena transportada de electrones es un intercambio porque me permite llevar al espacio intermembrana pues a los protones. En una quimiosmosis, esos protones que están ahí, ya que son 10, me parece, sí, 10, van a ingresar a este complejo y lo que va a cambiar es por cada 4 protones me va a dar un ATP. Y recuerdan que el ATP, molécula de energía celular. Entonces, esa es la importancia de conocer mi gradiente de protones. Esa es la importancia de conocer que el protón, el hidrógeno grado positivo, es importante en mi organismo, en mi célula. Eso más que nada quiero que me entiendan. Que sí es importante, que todo ese elemento es importante para desencadenar reacciones en mi organismo. Entonces, por la glucólisis, ahí vemos, miren cuánto ATP nos van a dar. Tanto oxidación del piruvato y el ciclo de Krebs, un total de 30-32 ATPs. ¿Y qué es mi ATP? Mi trifosfato de adenosina. Esta molécula que es la principal fuente de energía para las células. Si les preguntaran principal fuente de energía para las células, el ATP o el trifosfato de adenosina. ¿Ya? Y aquí vemos que nos dicen que se conoce como la moneda energética universal de las células. ¿Ah? Proporcionando energía. Entonces, ¿qué me permite realizar? Transportar sustancias, síntesis de macromoléculas como cuáles, como los carbohidratos, como lípidos y como proteínas. Va a permitir contracción muscular, para nosotros poder escribir, movernos, estar aquí, va también ATP celular. Y se puede dar por etapas como les mencioné, glucólisis o respiración celular en mitocondria. Ya, ahí la importancia. Ahora, bueno, no, esto es más hablar sobre el ATP, entonces vemos que fotosíntesis, la generación del ATP, entre otras. Entonces vemos la importancia del hidrógeno. Por eso que el doctor también lo recalca en su teoría, ¿no? Que el hidrógeno es fuente de energía biológica. Y es que es así. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta sobre el hidrógeno? Una consulta. Sería importante saber la cantidad de ATPs que se estima en los procesos que desarrolla el hidrógeno dentro de ellos, porque si no me equivoco, en lo que es respiración celular creo que varía, ¿no? Según algo de Mm, lanzaderas, creo que las lanzaderas eran importantes, ¿no? Pero ¿sería bueno conocerlos o sería un dato que por ahora podríamos omitir? No, no sé. Bueno, en su teoría no les han puesto. Yo les estoy dando un poquito más para que me puedan entender. Porque ellos pusieron gradiente de protones, pero en sí no vi que les hayan dado un concepto claro, un concepto, sí, concepto. Yo les puse esto, como les mencioné, para que ustedes me entiendan a qué iba el término, ¿no? A dónde va. Por ahora no, la verdad. En química, no. En biología o en bioquímica sí sería importante. Ahí sí les van a profundizar más también sobre estos procesos, pero ahorita no. Es como que un dato, pero sí recuerden para qué es importante, ¿no? Y en sí la función y la importancia de mi gradiente. Eso no, no necesitan aprenderse que Gracias. la glucólisis tantos ATPs, y no te preocupes. Pero es bueno y si les gusta ya ir viendo más o menos y ya para así tener conceptos más sólidos. Entonces seguimos con el carbono. Ya vimos el hidrógeno, vamos al carbono, que también es mi segunda fuente de un gran porcentaje. Entonces aquí tenemos la distribución y el universo del carbono también. Bien, tenemos que este va a estar presente en compuestos orgánicos y también va a estar participando de macromoléculas en la vida, porque también las proteínas, las enzimas, vitaminas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos.
Ya, entonces vamos a tener que tanto el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno van a ser importantes para lo que vendría a ser nuestro organismo. Bueno, importante porque están un poco más de cantidades un poquito más altas, porque en realidad también las otras moléculas están en menos, pero también influyen en ciertos procesos, ¿no? Y bueno, esto es importante. Las características del carbón son importantes porque gracias a su electronegatividad, recuerdan que están en la columna 4A, 14 de su tabla periódica a la derecha, bien, es electronegativo, ¿cierto? Porque dijimos que la electronegatividad es cuanto más a la derecha, o sea, más a los gases nobles y más arriba está. Ya, hay que reconocer también la importancia de la autosaturación. Quiere decir que él mismo se va a poder saturar con su mismo carbonos para completar. ¿Ya? Y la hibridación, que les estaba mencionando un poquito hace 2 clases, ¿no? Que esta capacidad para recombinar y para poder, pues, formar tipos de enlaces a nivel molecular que gráficamente, linealmente no se pueden dar explicación, pero la hibridación sí lo hace. Y pues estas son características importantes ya del poder de electronegatividad, la autosaturación y de la hibridación, porque de la hibridación voy a tener, como les mencioné hace un poquito, ¿no? Cómo sé que es un alcano, cómo sé que es un alqueno y cómo sé que es un alquino, ya mis hidrocarburos. Entonces, entre los ciclos de carbono en su teoría me hablan de un ciclo a largo plazo y de un ciclo a corto plazo, ¿no? El largo plazo es porque va de millones, millones de años, el corto en miles de años, ¿no? En el largo, pues hacen interacción tanto a nivel orgánico con las rocas y a nivel de la corteza. ¿Ya? Y en el corto, pues ya hay más que intervienen, porque interviene mi atmósfera, la biosfera y la hidrosfera. Más que nada aquí busqué información, estuve viendo y le resalté los puntos importantes. Por ejemplo, si habla de un corto plazo, no es porque o sea, sé que miles de años no es corto, pero para lo que es el largo plazo sí. Y como en el corto plazo va a intervenir tanto la atmósfera, la biosfera que vendría a estar formado por las plantas y los animales, y pues y la hidrosfera que vendrían a ser los océanos. ¿Cuál es el proceso aquí? Por ejemplo, aquí mencionamos lo que es la fotosíntesis. En la fotosíntesis va a haber una eliminación de lo que vendría a ser el CO2 de la atmósfera a la planta, en la respiración. Nosotros el proceso que estamos aquí haciendo involuntariamente, el de um, absorber oxígeno y eliminar dióxido de carbono, también contribuye a este ciclo. Por ejemplo, en cuanto hablamos de descomposición de materiales orgánicos, ¿no? La materia muerta al descomponerse también va a generar lo que es el dióxido de carbono y bueno, el metal. Ya, entre el impacto que puede generar este ciclo a corto plazo, pues van a ser los cambios estacionales que se van a deber en cuanto al porcentaje de dióxido de carbono que hay en la atmósfera, ¿ya? Y también pues va a tener que intervenir en cuanto a mi penetración en el océano. Ahora, en cuanto a los ciclos de largo plazo, como les dije, es millones ya de años, entonces comparemos miles con millones. ¿Cómo no esto se considera más que nada enfocado a grandes, como que vendrían a ser tanto la atmósfera como la geósfera, que quiere decir que son rocas? Y entre los procesos, entonces hay una formación de rocas carbonatadas, va a haber lo que son la erupción, la meteorización, más que nada enfocados a lo que vendría a ser el nivel de roca. Y el impacto, pues este es regular el dióxido de carbono a largo plazo y los cambios climáticos que se dan en gran escala y gran magnitud con el tiempo, ¿no? Cómo han ido variando. Ahora, entre ambos, esta es la analogía entre ambos. Por ejemplo, aquí busqué ejemplos y me dice de combustibles fósiles y se libera dióxido de carbono en la atmósfera. A un corto plazo, ¿qué pasaría? Que el dióxido de carbono en la atmósfera aumenta, ¿verdad? Pero a largo plazo, este dióxido de carbono se va a disolver, va a ir a los océanos y se va a convertir en rocas. Creo que se paró mi pantalla, o si están viendo. Se quedó paralizado la pantalla. ¿Verdad? Ah, no, ahí está. Ya. Ya. Ahí está, ahí ya ven, ¿verdad? Creo que es. Ya, Sí, entonces, se ve. como les
Ya. Avísenme cuando se cuelga, porque a veces no me doy cuenta. Ya, entonces, como le estaba mencionando, busqué un ejemplo en el cual tanto tuviera, cómo no, cómo distingo un ciclo de carbono a corto plazo y a largo plazo. Por ejemplo, estaba mencionando quema de combustibles fósiles. ¿Qué va a generar esta quema de combustibles? Va a generar el desprendimiento, ¿no?, del dióxido de carbono. A corto plazo, ¿qué pasa? Que va a haber ese acúmulo en la atmósfera, no va a aumentar entonces el dióxido de carbono a nivel de la atmósfera. Pero a largo plazo, ¿qué pasaría? Que ese dióxido de carbono se va a disolver y eso se va a sedimentar en los océanos y va a formar lo que vendrían a ser las rocas, ¿no? Entonces, eso es lo que, más o menos, para que me entiendan un poquito del ciclo a corto y largo plazo. Ya, y bueno, ahí un poquito más, ya para que vayan leyendo. El material ya está, por cierto, en el Teams, ya está, para que lo puedan revisar. Ahora, en cuanto a su estructura atómica, así como el hidrógeno vimos su estructura atómica, tenemos a aprender de carbono. Tenemos que está en el grupo 14, en el 4A, también, ¿no?, en el grupo de carbono. Su configuración electrónica la tenemos aquí. Va a tener 6 de átomos, así que por eso tiene esta configuración, número atómico 6. Bien, tenemos que ¿no?, está en la fila 2, ¿verdad? Por el nivel, tenemos al subnivel P, que vendría a ser 1. Tenemos 2 electrones, entonces ya nosotros por los números cuánticos rápidamente ya vamos pensando en eso, ¿verdad? Ya. Ok. Entonces, en su último nivel, este va a tener 4 electrones. Y aquí vamos a tener también, aquí está, la representación en Lewis de los electrones de valencia, que vendrían a ser 4 porque está en el 2 y en el nivel 2 hay 2 del S y 2 del P, por eso tiene 4 electrones de valencia. ¿Ya? Aquí tenemos otra característica de su electronegatividad. No pierde ni acepta electrones fácilmente. La electronegatividad es regular, ¿verdad? Porque está a la derecha y hacia arriba. Y forma tipo de enlaces covalentes que comparte. Recuerden, tenemos tipo de enlace iónico, metálico y covalente. Covalente comparte. Ya sea si es simple, doble o triple. En cuanto a hibridación, nuevamente el término de hibridación. Ya, pero en cuanto a la hibridación, lo que es fundamental más que nada, cómo va a tener la capacidad de saturarse, perdón. Ya, entonces, para que me entiendan un poquito, como mi hibridación aquí, mi hibridación aquí en el carbono va a estar por el sp3, el sp2 y el sp. Ya, entonces todo esto, aquí solo he puesto el SP3, pero al rato está el SP2 y el SP. Ya, entonces, en cuanto a SP3 o tetaédrica o tetragonal, que también no está en esta forma a nivel geométrico, como les dije, la hibridación me permite ver en un espacio geométrico, en la geometría molecular, por eso, ya, a nivel geométrico puede ser tetráedico o tetragonal. Lo que forma la molécula es de 109.5. El tipo de enlace que forma es un enlace simple. Acuérdense, el sp3 es un enlace simple. Forma solo el enlace sigma, o sea, quiere decir que mi carbono, este es un enlace sigma. Son llamados también alcanos, estos son los famosos alcanos, o saturados, es aquí, saturados, ¿ya? Entonces, miren, aquí voy a enseñarles, conseguir así, bueno, videitos. A ver, espérense, creo que no se puede ver. No me voy a salir, pero más o menos para que vean en la forma en la que a ver, en la forma en la que se ve geométricamente, miren, es ahí lo que se busca con este tipo de molécula. Entonces, estos son mis famosos alcanos. Esta es la estructura que deben tener por hibridación sp3. Vemos cómo, miren, molecularmente tienen enlace simple, que vendría a estar formado por el enlace sigma, entonces el ángulo que forman es 109.5.
¿ya? Y aquí también tenemos otro tipo, bueno, igual está en... Y ahí vemos cómo se forma espacialmente y en lineal y en el espacio. ¿Ya? Entonces, estos son los famosos alcanos. Una ¿Ya? consulta, ¿estás Alcanos también... compartiendo algo? Ay, no se ve ni mi enlace. Sí. Ya, voy a volver a compartir. Ah, ya. Y ahora sí creo. Está compartiendo ya. Y ahora sí veo. Ya les estaba mostrando que este es como molecularmente se ve mi alcano. Entonces acuérdense que el alcano tiene hibridación sp3, tiene enlace simple, también se le llama saturados y está compuesto por enlaces sigma. Ya, y más que nada es eso. Aquí también tengo otro corto videito de cómo lo expresan a nivel lineal del espacio y cómo es molecularmente. Y ahí vemos cómo tiene enlace simple, ¿no? Ujú. Ya tienen esa forma entonces tetraédrica o tetragonal. Ya. Ahora, cuando hablamos de CP2, es más trigonal. Ya este ángulo en cambio es de 120, el otro era 100.5, este es de 120. ¿Qué tipo de enlace forma aquí? Forma enlaces, enlaces dobles. Ya SP2 dobles. Entonces va a tener un sigma y un pi. ¿Ya? Sigma pi y estos son los famosos alquenos o insaturados. ¿Ya? Y aquí, bueno, aquí tenemos, creo que este es el videito, sí, ya, estos son los alquenos o insaturados, tienen forma más trigonal, ¿ven? Más trigonal, no como los otros, no veíamos cómo era más tetragonal. Y el SP, que es trigonal también, va a formar un ángulo de 180. Este es el que tiene el enlace triple. Entonces, no nos vayamos a confundir. SP3, el hecho que tenga el 3 no significa que tenga tres enlaces. SP3 es simple. SP2 es doble y SP es el triple. Entonces, este tiene enlaces triple. Entonces, va a tener un sigma y dos pi. ¿Cómo así? A ver, voy a hacer la representación. Entonces, en el doble era sigma y pi. Sigma y pi. Ya, en el triple va a ser 3, entonces va a haber un pi, un sigma en medio y un pi. Y en el SP3 solo era un pi. Ya, a eso se refiere, que esos enlaces van a llevar por nombre sigma. Disculpa, no se escucha. Sí. ¿No me estaban escuchando? Ahora sí me escuchan. Sí, ahora Sí, sí. ahorita sí. Ahora sí. Ok, voy a volver a compartir. Ya, entonces les estaba hablando de los... Aquí, ya. Entonces los alquinos forman el ángulo de 180, van a formar lo que vendría a ser este enlace triple y van a poseer lo que son enlaces sigma y pi. Ahora entonces les estaba diciendo que el SP3, entonces por tener 3 no significa que tenga tres enlaces, sino que va a tener solo el enlace simple, que va a tener sigma. El SP2, este sí va a relacionar, ¿no? Porque va a tener enlaces dobles y va a tener pi y sigma. Pero el SP tiene el enlace triple, ¿ya? Entonces va a tener pi, sigma, pi. Bien, ahora, cuando hablan que son, por ejemplo, estos son los alquinos o insaturados. Les estaba mencionando que el concepto de saturado e insaturado ya se lo tengan desde ahora, porque donde más lo vamos a ver es en los lípidos. Cuando uno es saturado es cuando todos los enlaces entre carbonos e hidrógenos son simples. Ya, ese es saturado. Por ejemplo, el único que va a cumplir eso es el alcano, ¿verdad? El SP3. Pero en cambio, tanto el SP2 como el SP son insaturados.
¿Por qué? Porque ya van a haber presencia de enlace doble y presencia de enlace triple. Eso hace que ya no sean saturados, sino conocidos como insaturados. ¿Ya? Y eso luego le da las características, por ejemplo, si han escuchado sobre ácidos grasos insaturados y ácidos grasos no saturados, o las grasas, o los lípidos insaturados y saturados, ¿verdad? Ya de ahí viene de su conformación de enlaces. Ahora entonces, bueno, este es el SP y esa es su formación en lineal 180. Entonces, ese vendría a ser el enlace triple. Ya. También hablando de catenación, que vendría a ser las cadenas, la forma en la que estas cadenas van a tener, vamos a tener una línea, no lineal, por eso viene el término lineal. Cuando el carbono es secuencial, se llama cadena abierta, lineal, sí, cadena abierta lineal. Cuando vemos que ya hay ramitas que desprenden, que pueden ir por acá, pueden ir por acá, ¿no? Ya, esa es ya una ramificada, porque va a tener ramas. Y la cíclica puede ser triangular, puede también ser, en el caso de que tenga 4 carbonos, cuadrada. En el caso de que sea, por ejemplo, la glucosa, va a ser de 6, entonces una hexosa va a ser también así, una hexagonal. Entonces sí, va a poder tener este tipo de formación en cuanto a las cadenas. Ya. Y luego están los famosos alótropos, que vendrían a ser las distintas formas en las que vamos a poder encontrar un mismo elemento en la naturaleza, en este caso el carbono, ¿verdad? Entonces aquí tenemos en las formas en las que yo voy a poder encontrarlo, ya sea o cristalizada, como el grafito, el diamante, ¿no? Los nanotubos, el grafeno, y también pues en otra forma que vendría a ser una morfa, y esta se divide pues. Quizás sí, esto sea importante recordarlo, ¿no? La forma cristalizada, una forma amorfa, los naturales y los artificiales, ¿no? Naturales, el lignito, la hulla y la antracita, y artificiales como los carbonos, ya sea de tipo activado, mineral o madera, o el coque. Entonces, aquí les coloqué, bueno, un poquito de lo que vendrían a ser algunos alótopos, que es el fullereno, que este es el famoso carbono de 60, ¿no? Entonces, lo importante aquí, bueno, se utiliza su uso está en todo aquí. Entonces, miren, lo podemos encontrar en electrodos, lo podemos encontrar en colorantes y pigmentos, antioxidantes, pero son medicinales, en antibióticos a bacterias llanas. Bueno, lo que me interesó, me llamó la atención fue en que también se estaba buscando, ¿no? Que en el campo de la medicina, en el campo el VIH, pueda poder inhibir, ¿no? Para su replicación, para que ya no se reproduzca y pues poder combatir esta enfermedad. Entonces el fullereno, este, en el campo de la medicina es útil. Recordar, ¿no? Que molecularmente es el carbono con 60. Y bueno, en cuanto a nanotubos, que también hay mucho en cuanto a este tipo de alótropo, puesto que en tecnología y biología molecular, vamos a encontrar su importancia, ¿no? Porque va a haber a nivel más que nada a nivel de ADN, o tratamientos contra el cáncer, o la nanotecnología, también se han escuchado. Entonces, la importancia que radica el carbono a nivel del uso. Entonces, más que nada les he colocado así como para que lean el grafeno, también la forma hexagonal de panal de abejas que lo representa y los usos que tiene también a nivel de la energía, electricidad, todo eso. ¿Ya? Y bueno, el dióxido de carbono, que aunque esta es una molécula pues también importante para la Tierra, aunque decimos que el dióxido de carbono hace daño, además que gracias al dióxido de carbono pues ocurre este intercambio gaseoso en nosotros, ¿no? La respiración. Vemos que introduce oxígeno, sacamos esta molécula,
¿no? Por medio de trabajo celular. Pero esto también es importante porque me permite activar la bomba de protones a nivel mitocondrial. ¿Se acuerdan? Esa bomba de protones que me permitía generar ATP. Entonces, miren cómo es la importancia que radica esta molécula. Y bueno, claro, cuando hay dióxido de carbono en abundancia, por ejemplo, en nuestro organismo, va a estimular a nuestro centro respiratorio, el bulbo raquídeo. Y vamos a empezar a actuar, pues ya sea acelerando la respiración como una taquipnea, o aumentando la frecuencia, pero también la amplitud como una polipnia. Entonces vemos cómo, ¿no? Importante esta molécula. Y también pues la regulación en cuanto al pH, que también potencial de hidrogeniones. Seguro que también lo vamos a tener que tocar en química, pero también, como les dije, el pH arterial ya nos acordamos, ¿no? 7,35, 7,45 el rango. Si este disminuye es una acidemia, y si este aumenta un alcalino. Pero eso poquito a poquito lo vamos a ir viendo. Pero entonces sí, ahí radica la importancia del dióxido de carbono y también pues otra molécula que es el monóxido de carbono, que más que nada, ¿no? Esto se produce en las industrias como la de los combustibles, el petróleo. Vemos que es una molécula tóxica. eh, Aquí está. Produce envenenamiento, tiene un rol antiinflamatorio también, que es algo bueno. Entonces, permite también traducción de señales intracelulares. O sea, también va a estar actuando a nivel de nuestro sistema nervioso central y también importante para lo que vendría a ser el transporte sanguíneo a nivel de la hemoglobina, que también vamos a ver algunos conceptos sobre ello. Pero entonces, he aquí radica lo importante que son tanto el hidrógeno como el carbono a nivel del organismo. Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? No, ninguna. Voy a pasarle.